Muchas gracias, Jorge, por recibirnos. Estamos para una entrevista para el periódico El Mañana. Y bueno, pues la audiencia de Los Laredos está interesada, obviamente, en tu plática que vas a dar mañana. Es la presentación de tu libro, Amarres Perros, ¿no? Así es, tanto en Nuevo Laredo, como lo he hecho antes, gracias a la hospitalidad y la generosidad de nuestras amigas del Mañana y de esta zona, Ninfa Cantú y su mamá. ¿Qué cambios has visto en Nuevo Laredo? Bueno, ¿Qué has escuchado de Nuevo Laredo? Pues? Creo que afortunadamente después del 2005 y de todos los problemas que hubo hasta hace un par de años, la situación de la seguridad parece haber mejorado, lo han comentado mucha gente, no solo mis amigas y anfitrionas aquí, también digamos que empieza, de nuevo se ha revitalizado la ciudad por el comercio, por el intercambio con Estados Unidos, sigue siendo el principal puerto carretero del mundo, con más comercio que cualquier otro lugar de tierra en el mundo, y eso empieza ya a redundar otra vez en más empleo, etcétera. Las maquiladoras también mejoran, etcétera. Todo eso ha ido jalando de nuevo. Qué bueno que ha mejorado la situación en Nuevo Laredo, ojalá siga mejorando. Claro. ¿Cuántos libros ya llevas? ¿Más de 15? No, ya creo que ya son como 20, ya ni llevo la cuenta, pero sí ya han sido más que los que debía haber escrito. Claro, es todo un reto hablar sobre uno mismo, ¿no? Incluso lo cuestiona mucho en la introducción de por qué hacer una biografía a tu edad y tú mismo, ¿no? Bueno, es en efecto un reto importante y es también un dilema en México, porque por un lado el género en México existe poco. Son una decena, quincena de personas que a lo largo del último siglo han escrito autobiografías en el sentido amplio de la palabra. Obviamente Vasconcelos, Gonzalo N. Santos, Torres Bodet, etcétera, pero no son muchos más. Algunos han escrito memorias de su presidencia o de su gestión. Pero si vemos a los grandes escritores, a los grandes políticos, a los grandes empresarios, a los grandes artistas, Diego Rivera, que era un tipo tan prolífico para otras cosas, nunca escribió una autobiografía y tuvo tiempo. Entonces es un género muy escaso en México, pero al mismo tiempo pienso yo que es un género necesario. En efecto, lo que el libro pretende hacer es darle al lector mexicano un acercamiento a una serie de acontecimientos que tuvieron lugar de 1968 para acá, a través de un testigo privilegiado, no por mí, sino sobre todo por mis padres, y ya un poco después por lo que ellos me dieron a mí, no a través de ellos, pero gracias a ellos, y luego de un protagonista. Pero un testigo y un protagonista que tenía esa historia personal, que me permitía ver muchas cosas, pero no necesariamente como las vería alguien desde dentro, pero tampoco como las ve alguien desde fuera. Esa mirada un poco ambivalente, un poco esquizofrénica, si se quiere, en algunos momentos puede llevarme, y me ha llevado, a no entender las cosas, a equivocarme, a confundirme, pero en otros momentos me permite quizás ver cosas que otros no ven por esa situación un poco ambivalente. Entonces, esa es la mirada que rige toda la historia que está en el libro, la mirada sobre mí mismo, la mirada sobre el país, la mirada sobre Centroamérica, sobre Estados Unidos, sobre Cuba, etcétera, ¿no? En tu libro, Una Agenda para México 2012, hablas precisamente sobre las perspectivas que podría tener un partido que fuera las tres que mencionas ahí, que es un partido que tenga controlado el Congreso, un partido que tenga que negociar con el Congreso, o un partido de minoría que tenga que hacer. ¿Qué reescribirías en este momento sobre ese pronóstico que habías hecho para México en la agenda de 2012? Bueno, el resultado de las elecciones de 2012 fue exactamente lo que Aguilar Camín y yo dijimos que iba a suceder, un partido, el PRI, que no tuvo mayoría y que se vio obligado a buscarla, a armarla de algún modo, como la armaron varios presidentes, Zedillo, Fox y Calderón, para ciertas cosas desde el 97.
Peña Nieto tuvo el talento de armar esa mayoría para más cosas que Fox, que Calderón y que Zedillo, pero también pagó un costo muy alto, en mi opinión. El Pacto por México, en mi opinión, ha sido un verdadero desastre para el país, porque en lugar de que se hicieran las reformas limpiamente, bien, PAN-PRD, con el programa que era común a los dos, al meter, PAN-PRI, perdón, al meter al PRD, echaron a perder la reforma fiscal, no fueron lo suficientemente lejos en la reforma energética e hicieron una reforma educativa que al final es una reforma laboral. Se está yendo al traste, ¿no? Ahora Eso, entonces a mí me parece que, de nuevo, el que no tenga el presidente una mayoría casi automática en el Congreso lleva o a la parálisis o a la necesidad de esquemas como el Pacto por México, que pueden parecer muy atractivos en un primer momento y que después resultan que son tremendamente onerosos. Claro. Ya sé que esto ya lo has comentado anteriormente, pero es particular, emblemático el hecho de que haya ganado el Bronco en Nuevo León y el candidato independiente, y sobre todo porque tú fuiste un candidato independiente y propusiste, vamos a decir, la candidatura independiente que en ese momento se te negó. Yo cuento en el libro con bastante detalle cuál fue toda la lucha que dimos por tratar de lograr una candidatura sin partido entre el 2003 y hasta el 2008, cuando terminó todo ese episodio, y cuento con bastante detalle cómo tanto Fox como Calderón se opusieron a muerte, hasta que después estuvieron de acuerdo, porque les convenía a ellos, mientras lo proponía yo no. Cuando ellos decidieron, sobre todo Calderón, entonces sí. Y cuento también por qué me parecía importante entonces, y cuento también por qué creo yo que ellos no quisieron. Ahora puede ser al revés, puede ser que a Peña Nieto le convenga que haya candidatos independientes, no lo sé. Yo creo que le hubiera convenido a Fox, no lo entendió. Y Calderón no le tocó realmente porque no se planteó, pero lo peleó de todas maneras. ¿Qué es lo que vimos con el caso de Nuevo León, aquí al lado? Pues lo que vimos es que en una situación de un estado muy urbanizado, de un nivel educativo superior, muy superior al promedio nacional, con una conectividad muy elevada que no existe en todo el país, y con un descrédito tremendo de un bipartidismo ya antiguo, PAN-PRI, pues la gente estaba harta y desahogó su hastío a través de un candidato independiente, porque ahora se podía. ¿Qué hubiera sucedido en Nuevo León si no hubiera habido un candidato independiente? No sé, pero como lo hubo, pues eso es lo que sucedió. Lo que me parece importante es que la figura del candidato independiente ya se esté consolidando en México, e incluso se ha consolidado mucho más rápidamente de lo que yo mismo hubiera esperado. Claro. ¿Qué deficiencias le vas al sistema educativo mexicano No. que sugerirías que se tendrían que cambiar? Bueno, son muchísimos y hay muchas propuestas concretas en el libro al respecto, pero en el caso concreto que tú mencionas, yo creo que todos los que tenemos hijos, pues digamos de 15, 16 años para arriba, 17, vemos cómo enfrentan un dilema casi, digamos, desgarrador al terminar la prepa y al verse en la inmensa mayoría de los casos de los que pueden ir a la universidad, que es una minoría como del 30%, una minoría grande, pero minoría al fin, que tienen que tomar decisiones de vida existenciales a los 18 años. No son los niños. Estás pidiendo un niño, una niña de 18 años que decida qué quiere ser y hacer el resto de su vida. Pues no puede, se equivoca, la riega. Ese sistema educativo, que es una copia del sistema europeo, que yo conozco bien porque yo lo seguí, es un error y que no es posible ya a estas alturas, con lo que podríamos llamar la relativa inmadurez de los adolescentes hoy, que a los 18 años se le pide a un niño que decida qué va a hacer en la vida. Entonces, por eso me parece que tenemos que cambiar la educación superior en México, y si no llegar a copiar el sistema norteamericano, por lo menos
dar 2 o 3 años de una educación superior más amplia, más general, más totalizante, antes de tomar la decisión de si vas a estudiar medicina o derecho o ingeniería o odontología o veterinaria o sepa Dios qué. Hablando de México, ¿qué aspecto falta precisamente sobre la mujer para impulsar que haya otras mujeres como ese tipo? Bueno, y hay muchas, afortunadamente, sobre todo en el ámbito de la política, de las letras, de la academia, de la intelectualidad, del periodismo, hay muchísimas. Donde hay un gran déficit es todavía en el empresariado. Hay muy pocas empresarias mexicanas. Cada vez sacan a la misma relucir esta Blanca Treviño de Monterrey. Cada vez hay muchas mujeres en México que bla, 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 una serie de idioteces, como Blanca Treviño. Pero es que el como Blanca Treviño es solo Blanca Treviño, no hay más. Eso es lo que hay, punto. Eso nos demuestra que falta un gran trecho por recorrer para las mujeres en un aspecto central de la vida nacional, que es el empresariado, es el emprendedor, los negocios, etc. Ahí estamos muy rezagados todavía y no veo grandes avances inminentes. Claro. Veo tu libro y lo he disfrutado mucho, porque es un libro, aparte de que te relata una historia muy interesante y muy buena, es muy divertido también. Y una de las cosas que te dicen, oye, que lo menciona en el libro, alguien te preguntó, te dijo, yo creo que ¿por qué siempre estás encabronado? Pues Fidel Castro. Fidel. Bueno, porque me parece que primero es una buena defensa frente a todos los malos que hay en el mundo y que lo rodean a uno y que lo están siempre persiguiendo. Lo digo en broma, por supuesto. Pero bueno, sí tengo una cara un poco adusta, un rostro un poco adusto, un rostro un poco negativo, digamos. No sé si enojado, pero adusto. Y me parece que está bien. ¿Te gusta la polémica? ¿Te lo digo no, bueno, eso sí, pero además lo he tratado de elevar a una especie de filosofía que parece que una de las grandes debilidades del mexicano, del carácter nacional mexicano, claro, es nuestra obsesión por evitar el pleito, claro, por ser adversos a el enfrentamiento. No, mejor no, hombre, lleva la fiesta en paz, no hagas olas, etc. Yo no solo no soy así, sino que hago un esfuerzo por no ser así, porque creo que nos hace mucho daño en México. Es lo que mencionabas en tu libro anterior sobre cómo somos los mexicanos. Así es. Nada más que nos gustaba mucho competir en el Guinness, ¿no? Del tamal más grande. Bueno, hoy están con la selfie más grande. Hay un grupo en la Ciudad de México que está tratando de armar la selfie con más gente en el mundo. Y no dudo que lo van a lograr porque a nadie más le interesa. Hay que ser muy idiotas para querer hacer eso. O el taco más grande, o la torta más grande, o el pastel más grande, o la rosca de Reyes más grande. Son imbecilidades. ¿Por qué lo hacemos tanto en México? Porque no queremos la verdadera competencia. El mejor matemático, el mejor físico, el mejor equipo de fútbol, el mejor artista, el mejor músico, que hemos tenido. Pero esa competencia, ¿no? Entonces inventamos competencias aberrantes en las que nadie más compite. ¿Quién va a competir con nosotros en hacer el taco más grande del mundo? Pues nadie. Claro. Entonces vamos a ganar, es obvio. Recordando igual, regresarnos a Ulises Criollo, Vasconcelos habla sobre sobre sus amores y todo eso, y tú en tu libro también cuentas de tus novias, y parece que muchas son una constante, ¿no?, en tu vida. Bueno, han sido una constante en distintos momentos, obviamente no durante los 20 y pico de años en que estuve casado, pero después sí, antes menos, pero también, y creo que sería absurdo escribir un libro de este tipo sin contar también ese aspecto que es fundamental en la vida de cualquiera, no más o menos en mi caso que otras vidas, pero sí me parece importante contar porque ahí también se reflejan las distintas aristas personales, pero también las distintas aristas políticas, porque tienen que ver con la realidad del país.
con la realidad de la persona que soy, que he llegado a ser, que se ha construido a lo largo de los años. ¿Te han reclamado algo de lo que escribiste? Hasta ahora no. En público y directamente no. Sé que en privado algunas personas dicen eso no fue así, o ay, pero ¿por qué no contó también esto? No sé qué, pero nadie ha querido hacerlo en público, o sea, tal vez porque no quieren hacerme el caldo gordo, o tal vez porque saben que si dicen algo en público les voy a contestar. Claro. A ti te tocó la lucha de Mitterrand, te uniste al Partido Comunista. Obviamente la izquierda europea es muy distinta a la izquierda mexicana. ¿Por qué la izquierda mexicana todavía no ha logrado, digamos, alcanzar ese nivel? ¿Por qué es tan troglodita? Pues mira, primero porque viene del PRI o de la marginación. Sí. Esto es algo que a veces no hemos entendido bien en México. La izquierda mexicana no priista, que básicamente fue el Partido Comunista Mexicano, con pequeños grupos a su alrededor, de vez en cuando un grupito guerrillero de 5 gatos ahí perdidos, de vez en cuando un puñado de trotskistas, etc. Pero básicamente la izquierda no priista fue el PC, y fue una izquierda marginada desde finales de los años 40, cuando Miguel Alemán prohíbe el PC, lo expulsa de los sindicatos y todo, hasta la reforma del 77. Pues son 30 años. Y 30 años de marginación, 30 años de prohibición, 30 años de represión, pues tienen sus consecuencias. El resto de la izquierda venía del PRI. López Obrador viene del PRI, Muñoz Ledo viene del PRI, Cuauhtémoc viene del PRI. Todos los que están ahorita ahí vienen todos del PRI. Bueno, pues esa es una enfermedad incurable, ser priista, eso no se cura. Y aunque se cambien a la izquierda, la cabeza, el chip, el DNA sigue siendo el mismo. Probablemente no tenga solución, porque, insisto, no se quita. Claro. Bueno, tu anuncio, Nos vemos el jueves 25 de junio a las 9:30 en el Real Inn en Nuevo Laredo y a la 1 en Laredo en el IBC. Por favor, acompáñenos.